Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de la misa de este domingo, primero de Cuaresma, nos habla de la curación de un endemoniado. La victoria sobre el espíritu inmundo, eso es lo que significa Belcebú o Belial, nombre que se asigna en la Escritura al demonio, es una señal de la llegada del Mesías, que viene a liberar a los hombres de su más temible esclavitud, la del demonio y el pecado. Este hombre atormentado de Cafarnaún decía a gritos: ¿qué hay entre nosotros y tú, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le mandó con imperio: calla y sal de él. Y se quedaron todos estupefactos. Realmente el que Jesús le calle la voz al demonio siempre se ha interpretado como que no ha llegado todavía la hora de reconocer que es el Hijo de Dios hecho hombre, que todavía tiene que llegar a la pasión, muerte en la cruz. No se excluye, enseña Juan Pablo II, que en ciertos casos el espíritu maligno llegue incluso a ejercitar su influjo no sólo sobre las cosas materiales, sino también sobre el cuerpo del hombre, por lo que se habla de las llamadas posesiones diabólicas. No resulta siempre fácil discernir lo que hay de preternatural en estos casos. Ni la Iglesia condesciende o secunda fácilmente la tendencia a atribuir muchos hechos o intervenciones directas al demonio. No hay que, entre comillas, exagerar. Pero, en principio, no se puede negar que en su afán de dañar y conducir al mal, Satanás puede llegar a esta extrema expresión de superioridad. La posesión diabólica aparece en el Evangelio acompañado ordinariamente de manifestaciones como patológicas. Yo otro día comentaba en una homilía que mi hermano, pues tengo un hermano que padece de epilepsia, pero que claramente no es lo mismo. Puede aparecer manifestaciones de mudez, de sordera, incluso de epilepsia, pero no es simplemente un ataque epiléptico lo que sufren los que narra el Evangelio. Porque los poseídos, los posesos, pierden frecuentemente el dominio sobre sí mismos, sobre sus gestos y palabras. En ocasiones son instrumentos del demonio. Por eso, estos milagros que realiza el Señor manifiesta la llegada del reino de Dios y la expulsión del diablo fuera de los dominios del reino. Como dice, ahora el príncipe de este mundo va a ser arrojado fuera. Lo escuchamos en el Evangelio de San Juan. Cuando vuelven los 72 discípulos llenos de alegría por los resultados de su misión apostólica, le dicen a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y el maestro les contesta: veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo.
Son palabras muy claras, ¿verdad? De que ahí está presente el demonio y el Señor les habla del demonio, claro está. No les habla simplemente de un ataque epiléptico. ¿Mm? Y no les habla de una, bueno, pues, no sé, una mudez o una sordera producto no sé, pues de una vacuna mal recibida, digamos, lo que se me ha ocurrido ahora, me viene a la cabeza. Desde la llegada de Cristo, el demonio, se ve en el Evangelio, se bate en retirada. Y aunque es mucho su poder y su presencia se hace más fuerte a medida que el hombre y la sociedad se alejan de Dios. Comentaba hoy, bueno, estaba con un grupo de profesores, que mi estancia en México, en ciertos momentos, pues se veía la presencia del demonio, sobre todo en esos lugares donde pues está, por decir de modo muy metido el mal, ¿no? Que si el narcotráfico, que si la trata de blancas, que si el asesinato de mujeres, que si bueno, pues todo lo que lleva consigo eso, ¿no? Y entonces, pues a ver un mal tan enraizado, tan metido dentro de unas poblaciones, de unas sociedades, pues me refería al norte sobre todo, la frontera con Estados Unidos del Norte, pues el demonio está presente ahí. El demonio está presente. Y mediante el pecado mortal muchos hombres quedan sujetos a la esclavitud del demonio. Se alejan del reino de Dios para penetrar en el reino de las tinieblas, del mal. En un grado u otro se convierten en instrumentos del mal en el mundo y quedan sometidos a la peor de las esclavitudes. En verdad os digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. El Señor lo dice con mucha claridad, ¿verdad? Y el dominio del diablo puede adoptar otra forma de apariencia más normal, menos llamativa, pero que está claramente reflejado en esas palabras de Cristo, ¿no? Esclavo del pecado. Esclavo del pecado. La esclavitud del pecado. Eso que quieren ser libres y dejarse llevar por lo que les apetezca, por lo que les guste, por su capricho, pues terminan esclavos del pecado. Tú y yo tenemos que permanecer vigilantes para discernir y rechazar las insidias del tentador, que no se concede pausa en su afán de dañarnos, ya que tras el pecado original hemos quedado sujetos a las pasiones y expuestos al asalto de la concupiscencia y del demonio. Fuimos vendidos como esclavos al pecado. Es una palabra fuerte, pero que está recogiendo un texto de San Pablo en la carta a los romanos. Toda la vida humana, individual y colectiva, se presenta como lucha dramática, dice el Concilio Vaticano II, lucha dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Es más, el hombre se siente incapaz de someter con eficacia por sí solo los ataques del mal, hasta el punto de sentirse como arrojado entre cadenas. Por eso hemos de dar todo su sentido a las últimas de las peticiones de Cristo que nos enseñó el Padre Nuestro. Líbranos del mal, manteniendo a raya la concupiscencia y combatiendo con la ayuda de Dios la influencia del demonio siempre al acecho que inclina al pecado. No estamos exagerando, ¿verdad? Somos conscientes, y además en esta sociedad tan, por una parte materialista, pero por otra parte tan hedonista. Mira que San José María hablaba de esas manchas, hablaba de esa mancha roja del comunismo,
que se sigue extendiendo también en algunos sitios, ¿eh? No pensemos que el comunismo ya se acabó con la caída de la URSS. Se sigue extendiendo. Le pueden llamar como quieras, pero sigue siendo comunismo, marxismo, vamos a decirlo así. Pero también hablaba de la mancha verde, esa mancha verde de podredumbre, de sensualidad. Hemos de pedir al Señor, líbranos del mal. Además del hecho histórico concreto que nos muestra el Evangelio de hoy, con la luz de la fe podemos ver en este poseso a todo pecador que quiere convertirse a Dios, librándose de Satanás y del pecado. Pues Jesús no ha venido a librarnos de los pueblos dominadores, sino del demonio, no de la esclavitud del cuerpo, sino de la malicia del alma, dice San Agustín. Mira que San Agustín sabía de las dificultades que tuvo que él para vencer. Por eso, líbranos, Señor, del mal, del maligno. No nos dejes caer en la tentación. Haz por tu infinita misericordia que decía que no cedamos ante la infidelidad a la cual nos seduce aquel que ha sido infiel desde el comienzo, dice San Juan Pablo II. Que reconozcamos la grandeza de lo que eres Hijo de Dios. Y la experiencia de la ofensa a Dios es una realidad. Con facilidad el cristiano descubre esa huella profunda del mal y ve un mundo esclavizado por el pecado. La Iglesia nos enseña que existen pecados mortales por naturaleza. El otro día estaban los niños de primera comunión repasando lo que hace que un pecado sea pecado mortal, ¿verdad? Que existen pecados mortales personales, ¿eh? No caigamos solamente en los pecados, pues no sé, de una sociedad o, pues, no, pecados mortales personales, que causan la muerte espiritual, la pérdida de la vida de la gracia, de la vida sobrenatural. Y otros son pecados veniales, los cuales, aunque no se oponen radicalmente a Dios, obstaculizan el ejercicio de las virtudes sobrenaturales y disponen para caer en pecados graves. Como le oí repetir al beato Álvaro del Portillo, hemos de huir de los pecados mortales, claro está, que son la causa de la pasión de Cristo, de la muerte del Señor en la cruz. Pero no podemos dejar que los pecados veniales entren en nuestra vida total, no le damos importancia porque no es un pecado mortal, porque no nos aparten de Dios gravemente. Pero decía el beato Álvaro del Portillo, pero son esas espinas que clavamos en la cabeza de Cristo, esas espinas de la corona, que no le matan evidentemente, pero sí que le hacen daño. Señor, ¿cuántas veces nos hemos dejado llevar por pequeñas cosas, verdad? Pero que te ofenden a ti. Aprovechamos este rato de oración para pedirte perdón de verdad, de corazón. San Pablo nos recuerda que fuimos rescatados a un precio muy grande y nos exhorta con firmeza a no volver de nuevo a la esclavitud. Hemos de ser sinceros con nosotros mismos para evitar reincidir, para evitar caer. Ya sé que la debilidad de la carne, eso está claro, pero para evitar caer, para evitar reincidir, avivando en nuestras almas el afán de santidad. Repetía San José María, el primer requisito para desterrar ese mal es procurar conducirse con la disposición clara, habitual y actual de aversión al pecado. Reciamente, con sinceridad, añadía, hemos de sentir en el corazón y en la cabeza horror al pecado grave. Y también ha de ser nuestra la actitud hondamente arraigada de abominar del pecado venial deliberado, de esas claudicaciones que no nos privan de la gracia divina, pero debilitan los cauces por los que nos llega. ¿Cuántas veces comprobamos? He comprobado
que los pecados veniales van debilitando, ¿verdad? Y que nos pueden poner en ocasión de cometer un pecado grave. Cuando nos acercamos al sacramento de la penitencia, con frecuencia, ¿verdad? Pues notamos que esa frecuencia no es lo regular que era y que estamos como más predispuestos a la tentación o al pecado venial. El pecado mortal es la peor desgracia que le puede suceder a un hijo de Dios. Cuando éste se mueve por el amor, todo sirve a la gloria de Dios y para servicio de sus hermanos los hombres. Y las mismas realidades terrenas son campo de santificación. El hogar, la familia, la profesión, el deporte, la política, las relaciones sociales. Por el contrario, cuando uno se deja seducir por el demonio, su pecado introduce en el mundo un principio de desorden radical que lo aleja de su creador y es causa de todos los horrores que en él se encuentran. Contemplamos cómo junto a la soberbia está la malicia del egoísmo, del engaño, de la mentira, y después ya viene también la avaricia, la sensualidad, la pereza. Todo va unido. Pidamos al Señor esa pureza de conciencia que nos lleve a no cohonestar, a no acostumbrarnos, a abominar de toda ofensa a Dios. Hemos de hacer nuestro aquel lamento de fuerte sentido de desagravio del profeta Jeremías. Pasmaos, cielos, dice el profeta, de esto, y horrorizaos sobremanera, dice Yahvé. Un doble crimen ha cometido mi pueblo. Dejarme a mí, fuente de agua viva, para excavarse cisternas agrietadas, incapaces de retener el agua. Aquí reside la maldad del pecado, en que los hombres, habiendo conocido a Dios, habiendo conocido la realidad de ese Dios que es inmensamente bueno, inmensamente misericordioso, como dice San Pablo, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron con sus razonamientos y quedó su insensato corazón lleno de tinieblas, dando culto y sirviendo a las criaturas en lugar de adorar al Creador. Y la enumeración de pecados que hace San Pablo en la carta a los romanos, que no he dicho, pero que podemos ir viendo cómo los hombres y mujeres de hoy día no solamente lo excusan bajo la apariencia de libertad, de igualdad, sino que además cometen todo tipo de atropellos, intentando enseñarnos a los hijos de Dios que ese es el camino de la verdad, cuando es el camino de la mentira, que ese es el camino de la naturalidad, cuando es el camino de la falta de naturalidad, o si quiere, de la irracionalidad. El pecado, un solo pecado, ejerce de una forma a veces oculta y otras visible y palpable una misteriosa influencia sobre la familia, sobre los amigos, sobre la Iglesia y sobre la entera humanidad. Porque si un sarmiento enferma, todo el organismo se resiente. Si un sarmiento queda estéril, la vida no produce ya el fruto que de ella se esperaba. Es más, otros sarmientos pueden también enfermar y morir. Renovemos hoy, ahora, el firme propósito de alejarnos de todo aquello, espectáculos, lecturas inconvenientes, ambientes donde desentona la presencia de un hombre,
de una mujer que siga a Cristo, que pueda ser ocasión de ofender a Dios. Pero llamemos mucho el sacramento de la penitencia y enseñemos a amarlo con una profunda catequesis sobre este sacramento y meditemos con frecuencia la pasión del Señor para entender más la malicia del pecado. Pidamos al Señor que sea una realidad en nuestras vidas esa sentencia popular llena de sentido: antes morir que pecar. Puede parecer algo cimonónico, algo anticuado, pero bueno, cuando celebras la memoria de un mártir, de una mártir, compruebas que esa mujer, que ese hombre dieron su vida por no pecar, por vivir la vida de un hijo de Dios. Y eso le llevó al martirio, pues bueno, lo sufrieron. Desde luego, si la doctrina de fe, si la doctrina moral no está clara, si es nebulosa, si es algo que está, digamos, difuminada, entre nubes, y no queda muy claro qué es lo que está bien y lo que está mal, cuál es la doctrina de Cristo y cuál no es la doctrina de Cristo, pues entonces no merece la pena dar la vida. Pero si está clara, pues no intentemos nosotros como difuminarla. Si nos percatamos lo que supone el pecado y nunca penetraremos bastante en la realidad de ese misterio de iniquidad que es el pecado, de la malicia, de la ofensa a Dios, si nos percatamos nunca plantearemos la lucha en la frontera entre lo grave y lo leve, pues el pecado mayor está en despreciar la pelea en esas escaramuzas que calan poco a poco, decía San José María, que calan poco a poco en el alma hasta volverla blanda, quebradiza e indiferente, insensible a las voces de Dios. Consideraba que ese misterio de iniquidad, Dios mío, si tú has dado la vida por un pecado mortal, ¿no?, por nosotros, ¿cómo tenemos que rechazarlo, verdad? Y los pecados veniales que realizan este funesto efecto en las almas que no luchan con firmeza para evitarlo y constituyen un excelente aliado del demonio empeñado en dañar, porque tiene además por dónde agarrarnos, porque debilitan, porque hacen más difícil el ejercicio de las virtudes y apenas se oyen las insinuaciones del Espíritu Santo. También lo explicaba Santa Teresa de Jesús cuando decía: y esas almas que no crecen, que las virtudes no se van desarrollando, hay un punto de honra, un punto de amor propio, de orgullo, que impide que las virtudes vayan desarrollándose. Dice San José María: qué pena me das mientras no sienta dolor de tus pecados veniales, porque hasta entonces no habrás comenzado a tener verdadera vida interior. Pidamos al Señor su luz, su amor, su fuego que nos purifique, para no empequeñecer nunca la grandeza de nuestra vocación, para no quedar atrapados en la mediocridad espiritual a la que lleva la lucha lánguida, floja, ante las faltas veniales. Para luchar contra los pecados veniales, el cristiano ha de darles importancia. Son los causantes de la mediocridad espiritual, de la tibieza, y los que hacen realmente dificultoso el camino de la vida interior. Los santos siempre han recomendado la confesión frecuente, no cada no sé cuántos meses, no al menos una vez al año. Confesar los pecados mortales. Si uno está en peligro de muerte y se ha de comulgar. No.
confesar con más frecuencia, con una confesión sincera, contrita, como medio contra esas faltas y pecados. Ten siempre, decía San Francisco de Sales, verdadero dolor de los pecados que confiesas, por leves que sean, y haz firme propósito de la enmienda, para en adelante. Muchos hay, continuaba, que pierden grandes bienes y mucho aprovechamiento espiritual, porque confesándose de los pecados veniales como por costumbre y cumplimiento, sin pensar enmendarse, permanecen toda la vida cargados de ellos. Ya sé que son palabras muy claras, ¿verdad? Pero bueno, para eso está, para que San Francisco de Sales, al que yo le tengo gran admiración, porque contrarrestó la labor de Calvino, Ojalá hoy escuchéis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es parte de la liturgia de la misa del primer domingo de Cuaresma. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a tener un corazón cada vez más limpio y más fuerte, capaz de rechazar todo lazo que oprima y de abrirse a Dios como Él espera de cada cristiano. Lo ponemos en las manos de la Virgen Santísima y le decimos a ella: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y aparte de mí aquello que me aparte de tu Hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.